Hola chicos, ¿cómo están? Me presento, soy Victoriano Gutiérrez, soy parte de la ayudantía de este año de Fisiopatología General y el día de hoy daremos un pequeño paso por la clase de alteraciones genéticas. Partiendo de lo más básico, veremos la composición de los ácidos nucleicos como tal, que son polímeros biológicos que almacenan información genética, es decir, toda la información necesaria para poder construir un organismo y veremos en este caso el ARN como el ADN. Estas dos estructuras en sí comparten su composición, que consideran una base nitrogenada, un azúcar tipo pentosa y un grupo fosfato. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el ARN con el ADN? Esta radica aquí en la pentosa, donde en esta posición la ribosa, es decir, el azúcar del ARN, tiene presente este oxígeno, el cual en el ADN no está presente aquí, y esa es como tal la desoxirribosa. Ya habiendo pasado por los nucleótidos y su composición, es importante saber que estos son capaces de unirse mediante enlace fosfodiéster y con los fosfatos, formando hebras que van a ser capaces de unirse con hebras contrarias a sí mismas mediante puentes de hidrógeno para así formar esta estructura de doble hebra dextrógira, es decir, que gira hacia la derecha, que ya todos conocemos como ADN de forma general. Yendo ya a conceptos más globales, tendremos aquí el término genoma, que como tal considera a todo el material genético presente en el organismo, en las células, que se compone de segmentos que son codificables y segmentos que no codifican para nada, que como tal son los que se denominan exones e intrones respectivamente, como se ve aquí también en el esquema. Ahora, ¿qué es importante? Que de todo el genoma que tenemos, de los miles de genes que tenemos, no más de un 2% de esto codifica para proteínas. Pero esto se compensa ya que tenemos este proceso bastante relevante para la construcción de muchas proteínas, como es el splicing, que nos da al lugar pues, formar muchísimas más proteínas de las que tenemos genes para, generando combinaciones de exones variadas y dando así muchos ARN alternativos para poder generar distintas proteínas. Posterior a todos los niveles de compactación del material genético, llegamos finalmente a los cromosomas, que son los que forman el cariotipo humano, que en nuestro caso es diploide y está compuesto por 23 pares de cromosomas, los cuales son 22 somáticos y un par solamente es sexual. Ahora, hay ciertos conceptos que son importantes siempre tener en cuenta para hablar bien de los cromosomas. Tenemos los locus, que son las ubicaciones específicas de los genes en los brazos de las cromátidas. Y también tenemos el alelo, que son la variación, la variante del gen que está presente en el locus. Si bien ya sabíamos que la información estaba en el ADN, en la información genética, no estaba del todo claro cómo los rasgos se traspasaban de una generación a otra, cómo se podían heredar estas características. Y por eso aquí aparece un sello muy importante para lo que el estudio hoy en día, don Gregor Mendel, el padre de la genética, que con sus experimentos logró explicar la herencia de algunos rasgos fenotípicos en base a los genes que se transmitían, es decir, el genotipo. Y por eso es importante aclarar para sus estudios dos conceptos, que son el de heterocigoto, que es un individuo que para el mismo gen, para el mismo rasgo, tiene dos alelos diferentes, y el homocigoto, que para el mismo gen tiene dos alelos iguales. En base a la verificación de los experimentos de Mendel, se logran proponer y establecer tres leyes, siendo la primera la que explica que dos progenitores puros, como se da aquí en este ejemplo de las arvejas, la arveja amarilla con su genotipo puro, dos alelos iguales, y la arveja verde con su genotipo recesivo puro también, dan descendencia a una arveja amarilla idéntica a uno de los progenitores.
Tenemos la ley número 2, en la que se explica que los alelos de un gen se separan en los gametos. Y por último, la ley número 3, que explica que los alelos de distintos genes, es decir, los alelos de el color de la arveja y los alelos de la forma de la arveja, se separan de forma independiente. No está predeterminado que los dominantes vayan hacia un lado y los recesivos hacia el otro, sino que se separan de forma al azar. En base a sus estudios, se lograron dilucidar tres conceptos muy importantes también, que van a dar explicación a los tipos de herencia que veremos a continuación, que son la dominancia completa. Esto es cuando solamente se necesita una copia del gen para que éste se exprese como se da con los genes dominantes como tal. Tenemos la dominancia incompleta, en la que la presencia del gen dominante y del gen recesivo me dará un fenotipo intermedio. ¿Qué ejemplo hay de esto? Uno que vieron en clase, lo que pasa con las plantas, que en vez de que salga una planta entre roja y una blanca, va a salir una que está en la mitad justa, una planta rosada. Y tenemos la codominancia también, que esta es la que se ve en la sangre, que es cuando están presentes dos alelos distintos, el fenotipo que se va a generar es una mezcla de ambos, no es un medio, es un fenotipo que va a presentar características tanto de un fenotipo como del otro, como se da por ejemplo con la sangre AB, que a pesar de tener un alelo A y un alelo B, forman como tal un tipo de sangre independiente, un tipo de sangre que es aparte del resto y no es ni el A ni el B, sino que tiene mezcla de características de ambos. También es importante considerar que la información genética puede sufrir mutaciones. Ahora, esta es la principal fuente de variabilidad de genes, la mayor forma de cómo cambian los segmentos genéticos en las poblaciones. Y esta sucede tanto de manera natural como errores que pueden pasar en la mitosis, en la meiosis celular, o también pueden suceder de forma patológica por agentes mutágenos que pueden ser endógenos o exógenos. Aquí tenemos la radiación y una lista mucho más larga de agentes mutágenos. Y es importante considerar que tenemos mutaciones puntuales y mutaciones cromosómicas como tal. Tenemos las mutaciones silentes, en las que gracias a la característica del código genético, del código de los codones, que es degenerado, eh, a pesar de la mutación, terminamos con el mismo aminoácido, no cambia. Tenemos la mutación sin sentido, en la que la mutación da lugar a un codón de término, es decir, nuestra secuencia de aminoácidos va a terminar antes de tiempo. Y también tenemos la mutación de alteración o pérdida del sentido, en la que puede ser conservativa o no conservativa. Esta mutación consiste en que el aminoácido, debido a la mutación, va a cambiar en cuanto al original. ¿Y por qué hablamos de conservativa y no conservativa? Esto es cuando se conservan pues, las características químicas del aminoácido en cuestión. En este caso, la lisina, como se muestra acá abajo, es polar y la arginina también es polar. Y por eso esto se llama conservativo. Pero aquí pasamos de un polar a un básico. Por lo tanto, hablamos de no conservativo. Tenemos también las mutaciones de cambio de marco, que son cuando se suma o se elimina un nucleótido. Por lo tanto, se corre toda la lectura de los codones. Tenemos la duplicación, que es cuando segmentos genéticos pues aparecen dos veces seguidas, se multiplican. Y tenemos la deleción, que es cuando segmentos genéticos de nucleótidos se borran como tal de la secuencia y desaparecen. Se postularon los tipos de herencia que están presentes en la genética, como son la herencia autosómica dominante, en la que un padre afectado siempre va a generar hijos afectados en su descendencia. La herencia autosómica recesiva, en la que padres sanos pueden dar lugar a hijos con la enfermedad, con la alteración.
Y algo bien característico de este tipo de herencia es que se salta generaciones. Tenemos también la herencia recesiva ligada al X, que esta va a afectar más a los hombres y los padres afectados siempre van a generar hijas portadoras como mínimo. Tenemos la herencia dominante ligada a X, que esta afectará más a las mujeres debido a que tienen dos cromosomas X y solamente se necesita una copia para poder generar la enfermedad. Y siempre los padres afectados van a generar hijas afectadas. También tenemos la herencia poligénica, en la que la expresión de un rasgo no depende solamente de un gen, sino que de muchos, como se da en el caso de la piel, que muchos genes están involucrados en cuánta melanina va a haber, es decir, en qué tan oscura va a ser la piel. Y también tenemos la herencia tipo mitocondrial, que esta es exclusivamente materna, pues todas las mitocondrias, que también tienen su material genético, que llegan al cigoto, eh, son solamente las maternas, debido a que las paternas quedan fuera, quedan desgastadas y no son ya útiles para pues, la nueva célula que se ha generado. Aquí podemos ver las figuras de herencia de los cuatro patrones mencionados antes. La autosómica dominante, donde se ve que un padre afectado siempre tendrá dentro de su descendencia, es decir, estos tres individuos, este hombre aquí, esta mujer acá y este hombre, siempre va a tener por lo menos un hijo afectado, en este caso dos, y todas las generaciones que salgan de aquí para abajo, pues van a tener por lo menos un individuo afectado. Esta herencia no se salta generaciones, siempre va a haber un individuo de la generación afectado. Tenemos la herencia recesiva ligada al cromosoma X, en la que, como les mencionaba, esto va a afectar más a los hombres y en los casos de las mujeres va a generar rasgos portadores. Van a ir con la alteración, con la mutación aquí, con el gen recesivo, pero no lo van a expresar debido a que necesitan las dos copias. Y esto se da más fácil en los hombres debido a que tienen solamente un cromosoma X. En el caso de la herencia autosómica recesiva, como les mencionaba, se puede dar el caso de que dos padres sanos que cuenten con una copia del gen recesivo den lugar a hijos con la enfermedad. Y también tenemos por último la herencia dominante ligada al X, es la que se va a afectar más a las mujeres debido a que ya tienen dos cromosomas X y tienen dos posibilidades de tener la copia afectada. Siempre un padre afectado va a generar hijas afectadas y así avanzando dentro de las generaciones siguientes. En cuanto a las mutaciones cromosómicas, contaremos con las poliploidías, que cuando tenemos más de dos juegos de cromosomas, más de dos conjuntos, y tenemos las aneuploidías, que cuando tenemos una alteración numérica como tal de un par de cromosomas. En estos casos, dentro de las aneuploidías comunes, tenemos el síndrome de Turner, que tenemos una monosomía del par sexual, una monosomía tipo X. Tenemos el síndrome de Down, que es una trisomía del par 21. Y tenemos el síndrome de Klinefelter, que es una trisomía en el par sexual, contando con X de más. Y aquí como se ven, aquí tienen las características tanto del síndrome de Turner como del síndrome de Klinefelter, que las pueden revisar cuando tengan tiempo. Estos esquemas también están en la clase, así que no es nada nuevo. Una de las mutaciones cromosómicas que se trataron en clase es en específica esta, la del cromosoma Filadelfia, que en esencia es la translocación recíproca eh, que sucede entre el cromosoma 9 y el cromosoma 22. Intercambian segmentos genéticos de las cromátidas, dando justo que en el cromosoma 22 se van a fusionar dos genes debido a este paso de información genética. Se van a fusionar el gen BCR y ADL, dando lugar a una tirosina quinasa anormal, una enzima que es característica de la leucemia amiloide crónica. Los telómeros son segmentos de ADN que funcionan como cubiertas protectoras para evitar que éste se considere como una ruptura el fin de la hebra y así evitar que se procese como un daño u otros estímulos patológicos.
La importancia de esto es que estas estructuras con el paso del tiempo y con el paso de las divisiones celulares se comienzan a cortar. Pero el humano y los organismos cuentan con una enzima específica para mantenerlos más largos, para mantener su longitud, que son las telomerasas, que están muy presentes en las células germinales, en las células madre, en los linfocitos, pero en las células somáticas no están muy presentes, a excepción de cuando estamos en presencia de células cancerígenas, de células neoplásicas, en las que la activación de esta enzima, la reactivación, da lugar a esta división celular aberrante, a los procesos muy rápidos de división celular, que finalmente dan lugar a estas neoplasias que todos conocemos. Para estudiar las enfermedades genéticas hablaremos de dos métodos, de dos técnicas, cual el primero consiste en la tinción del cariotipo humano con la tinción de Giemsa, que se utiliza para contar los cromosomas y así evaluar la presencia de aneuploidías. Y también tenemos la técnica FISH, que es la hibridación fluorescente in situ, en la que se utiliza un fragmento de ADN fluorescente para buscar segmentos correspondientes de ADN y así buscar secuencias específicas que resalten después del estudio. Esto se hace con tres tipos de sondas, con tres tipos de técnicas, como pueden ser los cósmidos, en la que se utiliza una secuencia única que va a marcar el fragmento y se utiliza para el estudio de las microdeleciones. Tenemos las sondas satélites, que se utilizan secuencias repetitivas para poder estudiar las aneuploidías. Y por último tenemos las sondas completas, en la que se utilizan distintos ADN, distintos fragmentos de distintos tamaños para generar marcajes completos de los cromosomas y así estudiar las translocaciones, es decir, los pasos de segmentos de cromátidas de un cromosoma a otro. Además de la información genética que está como tal contenida en la secuencia del ADN, tenemos también este concepto aquí muy importante también, que es la epigenética, que básicamente son cambios heredables del fenotipo que no involucran cambios en las secuencias genéticas. Y estas modificaciones como tal van a lograr que algunos genes se expresen y que otros se silencien. Ahora, ¿cuál es el juicio para que esto suceda? Pues por lo general se da en base a adaptación, en base a estímulos ambientales, en los que genes se necesitan y otros no se necesitan. También dependiendo de las conductas, de los estímulos estresantes, como veremos más adelante con un ejemplo específico. Uno de los mecanismos de la epigenética es la metilación del DNA. Esta sucede en segmentos específicos del ADN, que son las islas CPG, y específicamente dentro del nucleótido lo que se va a metilar es la citosina en el lugar número 5, y esto se da en base a enzimas llamadas ADN metiltransferasas, de las que tenemos tres subtipos, que vamos a tener la tipo 1, que es la encargada de mantener ya las metilaciones que están presentes, y tenemos la tipo 3A y 3B, que son las encargadas de generar las metilaciones nuevas de novo en la gametogénesis, en el desarrollo del embrión y en la diferenciación de células. Una de las relevancias de la metilación del ADN es la existencia de las improntas, que en este caso veremos dos tipos. Uno es la inactivación del cromosoma X, que esto sucede en las mujeres. Uno de los dos cromosomas se silencia aleatoriamente en cada célula y terminaremos, como mencioné redundantemente, con un cromosoma X inactivo que se le va a llamar cuerpo de Barr. ¿Esto cómo sucede? Los cromosomas X llevan estos dos genes, el CIST y el T6. El CIST va a dar lugar a un ARN no codificante largo que va a unirse al cromosoma que lo está expresando y va a atraer moléculas que van a contribuir al silenciamiento de ese cromosoma para dejarlo inactivo como tal. Y tenemos también la impronta parental. Esto se da en base a que
algunos genes específicos solamente se expresan provenientes del gameto de uno de los padres. Es decir, se puede expresar el gen paterno o el gen materno. Esto se evita para dar resultados aberrantes, para dar hiperexpresiones que puedan resultar pues en resultados patológicos como el síndrome de Prader-Willi y síndrome de infertilidad como tal. Ahora, ¿cómo se hace este silenciamiento del gen paterno o del materno? Se hace con el uso de metilaciones que van a dar lugar en las regiones reguladoras de la expresión del gen que queremos silenciar. Ya acabando con el mecanismo de metilación del ADN, pasaremos a la otra modificación de la epigenética, que es la modificación de las histonas, que son estas proteínas presentes en el ADN que van a formar parte del nucleosoma como un octámero compuesto por cuatro tipos de histonas, la H2A, la H2B, la H3 y la H4, cada una con dos copias de la proteína. Tenemos que en la cola de las histonas tendremos residuos de lisina y arginina que son modificables. Como aquí bien se menciona, en la lisina sucede la acetilación, que es llevada a cabo por las enzimas histonas acetiltransferasas encargadas de agregar un acetilo, y también tenemos las enzimas encargadas de quitar acetilos, como son las histonas deacetilasas, que también tienen cuatro tipos dentro de la enzima, cuatro subtipos. ¿Y cuál es la relevancia de este cambio? La acetilación, por lo general, significa una activación de la transcripción de ese gen, del segmento genético en el que esté involucrada esa histona, y la desacetilación lleva efectos en desactivar o inhibir la transcripción de ese segmento. Además de los grupos acetilo, las histonas también son capaces de ser metiladas en los tipos H3 y H4. En H3, la metilación puede ser tanto activante como represora, siendo activante cuando se metilan los residuos de lisina 4, 36 y 79, y va a ser represora cuando se metilan los residuos 9 y 27 de lisina en la histona H3. En el caso de H4, solamente hay una metilación registrada del residuo K20 de lisina, que es activante, y pues ¿quién se va a encargar de quitar los metilos y así generar esta regulación? Las enzimas histonas demetilasas. Y como les comenté cuando comenzamos a hablar de epigenética, esta comienza ya a actuar desde los estadios más tempranos de la vida, como puede ser en el desarrollo intrauterino de la gestación, en el que tanto las condiciones intrauterinas como tal, es decir, el peso del embrión barra feto, el tamaño del útero, el crecimiento del embrión, van a influir en la expresión epigenética de su genoma, y también pues las condiciones que está viviendo la madre, como pueden ser estrés, como pueden ser el consumo de drogas. Y esto también es súper importante, pues los genes que están encargados de regular el desarrollo y crecimiento de la placenta están regulados por la epigenética, y también está regulado la producción de la hormona somatotropina, que está relacionada al crecimiento fetal. Algo que jamás podremos dejar de lado al hablar de genética es el cáncer, esta patología ya bien conocida, en el que la epigenética también tiene un rol, no puede quedarse exento. Tenemos la hiperexpresión de las enzimas que agregan el grupo metilo, como son la DNA metiltransferasa, que van a interactuar sobre todo con las regiones reguladoras de los genes supresores de tumores, como son los genes encargados de la reparación del ADN, del control del ciclo celular y tanto también de la apoptosis. Y además de esta hipermetilación de estas regiones reguladoras de genes supresores, también tenemos que las regiones reguladoras de los oncogenes
se ven afectadas por una hipometilación, dando lugar a una expresión aberrante de estos genes y promoviendo el desarrollo de la neoplasia como tal. Con eso ya le damos fin a esta sesión. Espero que les haya sido de ayuda, ojalá. De todas formas, nosotros vamos a estar en contacto igual con la delegada para recibir sus dudas que tengan en base a los videos, en base a las clases que tengan para la prueba. Y también, obviamente, estamos abiertos a escuchar si tienen sugerencias en base al módulo de ayudantía, si prefieren que hagamos otra cosa, si está bien así todo. Y pues esperamos saber de ustedes mediante la delegada. Estaremos atentos estos días, ya que se les viene la prueba. Y ya con eso desearles que les vaya bien tanto en su prueba de histología como en su prueba de patología. Y estaremos en contacto ahí, estaremos atentos a cualquier duda o inquietud que puedan tener. Así que cuídense mucho y que les vaya bien con el estudio. Chao, chao.